Hola amigos, bienvenidos a Medi4All. Si estás buscando la guía de GINA para el año 2022-2023, estás en el lugar correcto. Así que comenzamos. El día 3 de mayo se celebró el Día Mundial de Asma, una enfermedad muy importante. Hay más de 250 millones de personas en todo el mundo con esta patología. En este mismo mes de mayo, GINA, que es la Global Initiative for Asthma, subió su reporte anual sobre el asma, con las actualizaciones más importantes y los cambios más relevantes que veremos a continuación. El PDF consta de 225 páginas, pero vamos a ver los cambios más importantes. Cambios sobre el asma y el COVID. Por ejemplo, los pacientes con asma leve o moderada no se encuentran con mayor riesgo para COVID-19, a diferencia de aquellos que sí necesitan corticosteroides orales o que tienen asma severa, ya que hay mayor riesgo para quedar hospitalizado por COVID. También hay que tener cuidado al realizar espirometría, porque pacientes con COVID o pacientes con asma pueden toser y esa puede ser una forma de contaminarse o de adquirir la enfermedad de COVID-19. En relación a las vacunas y el COVID-19, si la persona es alérgica, rara vez va a tener una alergia a la vacuna, a menos de que tenga alergia a algún componente. Por ejemplo, Pfizer y Moderna tienen un componente, el glicol, que puede dar alergia, o AstraZeneca y JJ Janssen. Entonces, si tiene alergia a uno de esos, se debe usar el otro tipo de vacuna. Ahora, si tiene alergia a comida, a veneno de insectos o a medicamentos, rara vez va a tener alergia a una vacuna de COVID-19. Si el paciente tiene fiebre o alguna infección, se recomienda esperar para poder vacunarlo hasta que el paciente ya esté recuperado. Para personas con asma severa, GINA sugiere esperar un tiempo entre la primera dosis de una terapia biológica y la vacuna de COVID. Se recuerda a los pacientes o personas con asma tener una vacuna de influenza anual. La CDC permite que se pueda vacunar el mismo día una persona con influenza y con la vacuna de COVID-19. El diagnóstico del asma. Se modificó los cuadros o el algoritmo diagnóstico para hacerlos un poco más claros y entendibles, que todo depende del paciente, de si ya está en tratamiento o aún no está en tratamiento. Y aquí está el algoritmo diagnóstico o flowchart. Entonces tenemos pacientes con síntomas respiratorios clásicos. ¿Son síntomas clásicos, sí o no? Son sibilancias, disnea o dificultad para respirar y molestias en el pecho o tos. Sugiere el diagnóstico de asma tener uno o más de estos síntomas respiratorios que ocurren dentro de un periodo de tiempo variable y la intensidad sea variada, que los síntomas empeoren en la noche o al despertarse, que los síntomas se pueden desencadenar por el ejercicio, la risa, los alergenos, el aire frío, o que se puedan empeorar o aparecer con infecciones virales. Se debe confirmar que hay una limitación variable del flujo de aire. ¿Cómo hacemos esto? Pues con el espirómetro. Entonces debemos confirmarlo con un volumen expiratorio forzado en un minuto reducido. También se debe documentar que hay una variabilidad excesiva en la función pulmonar. Mientras mayor variaciones haya, más podemos sospechar en asma bronquial, ya sea con pruebas con broncodilatadores, que hay una variabilidad 2 veces al día en 2 semanas, o que aumente la función pulmonar luego de 4 semanas con un tratamiento antiinflamatorio. También hay algunos tests como de ejercicio, un test positivo bronquial o ver una variación excesiva de la función pulmonar entre las visitas. Es un poco menos sensible que el resto de las pruebas. Continuando el algoritmo diagnóstico, ¿tiene esos síntomas típicos de asma? Sibilancias, tos, disnea, sí o no. Si no tiene, pues debemos hacer una indagación más extensa y pruebas diagnósticas alternativas. El GINA nos da aquí diagnósticos diferenciales según los grupos de edad: bronquiectasia, fibrosis quística, patologías congénitas. En los adolescentes y jóvenes tenemos déficit de alfa 1 antitripsina, cuerpos extraños,
tenemos en los mayores de 40 años, embolia pulmonar, falla cardíaca y para todas las edades también tuberculosis. Debemos siempre tener un diagnóstico diferencial al asma bronquial. Continuemos. ¿Tenemos los síntomas clásicos? Sí. Hacemos una historia clínica detallada y un examen físico detallado. ¿Los hallazgos de la historia clínica y el examen físico sugieren asma? Sí. Entonces nos preguntamos, ¿ya empezó tratamiento? Sí o no. Si no ha iniciado tratamiento, realizamos una espirometría y luego ya podemos empezar el manejo para asma bronquial. Si ya está en tratamiento, pues debemos ajustar el tratamiento según el paciente. ¿Qué otros cambios hay? Pues ya no se toma en cuenta la necesidad de utilizar corticosteroides inhalados más de 2 veces o menos de 2 veces. A diferencia de cuando hablamos de salbutamol, que a la hora de evaluar los síntomas del paciente, le preguntamos si ha necesitado utilizar el salbutamol más de 2 veces en una semana o menos de 2 veces. En este caso, para el manejo de los síntomas, no se toma en cuenta cuántas veces se utiliza este corticosteroide inhalado, porque de igual manera se asocia con mejoría de los síntomas y reduce las exacerbaciones severas. Se sigue planteándolo el concepto de asma leve, ya que muchos pacientes y clínicos, o sea los médicos, asumen que el asma leve es un asma que no tiene riesgo, que no hay que darle manejo posterior, pero hasta un 30% de las muertes por asma se deben o se presentan en pacientes que presentan síntomas ocasionalmente o casi nunca. Entonces ya no se recomienda, o al menos Gina sugiere, que no se utilice este término de asma leve en la clínica. Entonces siempre hay que recordar a los pacientes el riesgo que puede haber unas exacerbaciones severas y la necesidad de tener corticosteroides inhalados como la base del manejo. Se ha actualizado y se ha separado el manejo inicial en adultos y adolescentes. Antes las escaleras del Gina era una sola, pero ahora se separaron para que se entendiera aún mejor. Y tenemos dos vías, la preferida, o sea la que es mejor, y una alternativa. ¿Cuál es la que se prefiere? Iniciar el primer escalón con corticosteroides inhalados a baja dosis. A diferencia de iniciar con estos corticosteroides o con salbutamol solo cuando se necesite. Igual el medicamento de elección para crisis es estos corticosteroides inhalados, a diferencia de la segunda vía donde el corticosteroide es reemplazado por un beta-2 adrenérgico de corta acción o corta duración, por ejemplo el salbutamol. Entonces lo preferido es esta, la primera vía. Iniciar con baja dosis de corticosteroide inhalado y como medicamento de rescate igual un corticosteroide de baja dosis inhalado. Además se han agregado otros medicamentos nuevos biológicos para el manejo del asma severo. Tenemos más evidencia científica que estos corticosteroides inhalados reducen significativamente las visitas a la emergencia o las hospitalizaciones en los pacientes, a diferencia de aquellos que solo utilizan el SABA. Ya no se deben usar los LAMA como monoterapia y se recomienda agregar LAMA y corticosteroides inhalados en aquellos pacientes que lo ameriten, ya sea adultos o adolescentes. Y en aquellos pacientes que sean de difícil manejo, se debe investigar el conteo de eosinófilos para poder guiar mejor el tratamiento. Recordemos que en las emergencias casi siempre tenemos salbutamol o albuterol, que es un broncodilatador para manejo agudo del asma. Pero hay varios estudios en las emergencias que tanto el formoterol como la budesonida han tenido una eficacia muy similar al salbutamol. Sin embargo, hace falta más estudios. Otros cambios: se ha encontrado que el uso de cigarrillos electrónicos se asocia con un mayor riesgo de síntomas respiratorios y exacerbaciones de asma. ¿Y dónde pueden encontrar el artículo? Pues en nuestro sitio web. El link estará en la descripción del video. Ahí solo vamos a donde dice libros y artículos y es de buscar el GINA. Entonces tenemos el GINA 2022, que es este de la izquierda, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, actualizado a mayo 2022.
Igual tenemos la guía de bolsillo, que es en español, pero esa no se ha actualizado desde 2019. Entonces solo hacemos clic y ahí se abrirá el documento en Google Drive. Lo pueden descargar y así seguiremos subiendo. En cuanto haya una actualización de tal guía, la vamos a subir. Síguenos en todas nuestras redes sociales, suscríbete, un me gusta y nos vemos en un próximo video.